Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Corto. Normalmente no hago esto, pero he estado teniendo este capítulo atrapado en mi mente. Entonces, otro capítulo justo después del último, solo para todos ustedes. Y yo. Principalmente yo. Publicaré qué capítulo de la historia es el siguiente al final para aquellos que quieran saber. Perdón por la extraña colocación de la palabra para capítulo. No puedo arreglarlo. Capítulo 3. Por una vez, los sueños de Shiro estaban llenos de paz. No soñaba con recuerdos, llamas o luces extrañas. Soñaba con un hogar, con una familia, con un mundo sin necesidad de Shirobemilla. Un mundo de paz, ganado después de muchas batallas duras. Tal vez, era infantil, pero todavía anhelaba un mundo así. Si no es por él, entonces por su familia. ¿Familia? ¿De dónde vino ese pensamiento? Sacudió mentalmente la cabeza. No importaba. Este sueño era suficiente por ahora. Pero, los sueños siempre llegan a su fin cuando el soñador se despierta. Los ojos de Shiro se abrieron a los rayos del sol. Parecía ser cerca del mediodía, lo que lo sorprendió. Estaba a punto de moverse cuando sintió un peso familiar a su lado. Miró hacia abajo y una sonrisa apareció en su rostro. Entonces, eso no fue un sueño. Se sorprendió de que Estia todavía estuviera dormida. Ella tendía a despertarse más temprano que él la mayoría de los días. Por otra parte, pensó que era porque ella era una diosa y probablemente no necesitaban dormir, al menos, no a menos que quisieran. Por mucho que hubiera preferido quedarse donde estaba, un cierto olor llamó su atención. Apartó cuidadosamente su cuerpo, teniendo mucho cuidado de no molestar a la diosa dormida. Me pregunto qué tipo de sueño está teniendo. Pensó para sí mismo, notando una sonrisa feliz en su rostro. Después de ponerse de pie, movió cuidadosamente parte del cabello de Estia de su cara, viendo su hocico en la cama un poco más después de hacerlo. Sonrió ante la vista, antes de dejar escapar un pequeño suspiro. Rápidamente se dirigió hacia la puerta, teniendo cuidado de no hacer ningún ruido. Una vez que logró esto, respiró hondo y procedió a caminar hacia el área del patio, donde estaba su equipo de tiro con arco. Mientras lo hacía, pasó a Rhea contenta, sentada en un banco cerca de la cerca. Lady Rhea, espero no haberla hecho esperar demasiado. Rhea simplemente levantó una ceja hacia él, antes de tomar un trago de la taza de té en sus manos. En absoluto, querida. Además, estaba disfrutando de los sonidos y las vistas de la naturaleza. Dijo con voz feliz. Ella realmente me recuerda a Estia. Shiro pensó para sí mismo, apuntando a un objetivo que estableció. Sí, puedo ver eso. Debo admitir que no esperaba verte tan pronto. Por lo que Estia me dijo, se suponía que no volverías a visitarlo por unos días más. Cada paso de Kyudo fue seguido perfectamente, justo antes de soltar la cuerda. Rhea observó la flecha volar por el aire, antes de golpear el objetivo. Ella dejó escapar un pequeño zumbido. Eso es cierto, sin embargo, esta visita no es exactamente una visita normal. De hecho, deseaba hablar contigo, a solas. Ella le dijo, aunque él notó un ligero toque de diversión y anticipación en su voz. Bueno, ahora estamos solos. No creo que tengamos un mejor momento que este. Dijo, antes de sacar otra flecha y seguir sus movimientos. No es algo malo, ¿verdad? Mirando hacia ella, antes de soltar su disparo. Rhea, una vez más, vio la flecha navegar por el aire y golpear el objetivo. No diría que es malo, exactamente. No, personalmente me parece maravilloso. Sin embargo, nuestra charla es más sobre información, y yo ayudándote a procesar dicha información si es necesario. Ella respondió, tomando otro trago de su té. Ya veo. Entonces, estoy asumiendo que esto tiene algo que ver con este mundo, así como con sus dioses. Preguntó, aunque estaba seguro de que tenía razón. La mayor parte de su información más detallada vino de Rhea. Ella asintió con la cabeza a su pregunta. Bueno, está bien. ¿Qué es? Shiro, dime, ¿qué sabes sobre los semidioses? Shiro levantó una ceja ante su pregunta. Eso es extraño, ¿por qué pregunta sobre eso?
son la descendencia de un dios y un humano. Tienen aromas distintos según su herencia, lo que atrae a los monstruos. Cuanto más envejecen, más crece el aroma. Si se enteran de su herencia, crece significativamente. Lo de siempre. Sin embargo, tengo la sensación de que no es lo que estás preguntando. Rhea simplemente le sonrió. Correcto, no lo es. Dime, Shirou, ¿sabes cómo llega a ser un semidios? ¿Cómo nacen? Los ojos de Shirou se entrecerraron. Pensé que nacieron como la mayoría de las otras cosas nacen. Sin embargo, sé que es un poco diferente, considerando que los dioses y los titanes no son exactamente humanos. Son similares a los seres conceptuales, en cierto modo, incluso si tienen una forma física. De donde soy, se clasifican como un tipo de espíritu. Sin embargo, no impidió que los semidioses nacieran. Una vez más tienes razón, parcialmente. Verás, Shirou, siempre hay excepciones a la regla. La mayoría nacen de la manera de la que hablas. Sin embargo, hay algunos que nacen de una manera diferente. Hijos de las deidades que no desean involucrarse en los aspectos más físicos del amor. Ella aclaró, haciendo que Shirou bajara su arco. No creo que haya conocido a un semidios nacido de esa manera. Parece que el proceso se haría un poco más difícil. Supongo que se deben cumplir ciertas condiciones. Sin embargo, lo que me preocupa es cómo se lleva a cabo dicho proceso. Dijo, llevándose una mano a la cara. Sí, hay condiciones. Estas condiciones varían de deidad a deidad, pero el hecho es que es posible. La mayoría no elige de esta manera, pero hay una que conozco que sí lo hace. Ella dijo, levantándose de su asiento. Athena, ella ha tenido hijos antes, aunque estos niños no son tan comunes como la mayoría de los demás. Ya veo. Tengo la sensación de que no me estás diciendo esto solo por la información, ¿verdad? Él respondió, ya sintiendo una sensación de pánico sobre él. Rhea se acercó a él, antes de tomar su mano y guiarlo al banco. Shirou, antes de continuar, deseo saber algo. Puedes responderlo lo mejor que puedas, aunque estoy bastante seguro de que sé cuál será dicha respuesta. Sin embargo, no sería una buena madre si no preguntara. Los dos se sentaron en el banco, antes de que Shirou se volviera y mirara a Rhea a los ojos, con la intención de responder a su pregunta. Shirou Emilia, ¿amas a mi hija, Estia? Era una pregunta simple. Uno que sería fácil de responder para la mayoría de las personas. Shirou no era la mayoría de la gente. En el momento en que la pregunta de Rhea entró en sus oídos, la voz y las palabras de Estia inmediatamente volvieron a su mente. Te amo, Shirou Emilia. Las palabras que había escuchado justo antes de su agotamiento lo reclamaron. ¿Cuántas veces había escuchado tales cosas antes? Sin embargo, esta vez se sintió muy diferente. Fue por él y sus emociones ahora apagadas. No lo sabía, pero la sensación era casi indescriptible. ¿La amaba? Honestamente, Shirou no tenía idea. Si lo que sentía era amor, entonces respondería positivamente, aunque era diferente del amor al que estaba acostumbrado. Una parte de él se preguntó, ¿habría sentido emociones similares en Caldea si hubiera sido así allí? No lo sabía, pero sabía cuál habría sido su respuesta si todavía estuviera despierto. Entonces, Shirou respiró hondo, decidiendo ser honesto con ella. Lo hago, o al menos, creo que lo hago. A veces, este renovado sentido de las emociones es más un obstáculo que un regalo. Murmuró, haciendo que los ojos de Rhea se abrieran, antes de que ella soltara una pequeña risa. Puedo ver por qué te sentirías así. Sin embargo, creo que llegarás a apreciarlo con el tiempo. Pero, creo que obtuve mi respuesta. Uno que me llena de felicidad. Ella le dijo, con una sonrisa en su rostro. Ahora, sobre el asunto de antes. Para Atenea, ella debe vincularse intelectualmente con un individuo. Usando términos que entenderías, ella usaría sus pensamientos divinos para vincularse con un mortal. Esos pensamientos, después de unirse, se convertirían en un alma. Piense en ello como información o un plano. Ella le dijo. Shirou entendió el concepto. Para los magos, el alma era esencialmente un plano, o un registro.
La forma en que Shirou lo entendió, Athena esencialmente usó la mente, uno de los 3 elementos de un humano, para formar un alma a partir de las experiencias combinadas de ella y de quien ella eligiera. Esto sería seguido por, lo que Shirou asumió que era, la formación de un cuerpo para depositar dicha alma dentro. Como ella era una diosa, eso no sería demasiado difícil. Era un niño literal hecho de la mente. La idea era fascinante para el lado mago de él, pero el proceso debe ser increíblemente difícil. Para que un mortal pueda, a falta de una palabra mejor, estimular la mente de Atenea, tendría que tener un nivel increíblemente alto de intelecto, o su alma tendría que poseer un alto grado de experiencias y conocimiento. Por otra parte, lo estaba basando en su comprensión. Las leyes podrían ser diferentes aquí. Para que un mago forme un alma, requeriría la tercera magia. Para una diosa, no sería difícil. Fue increíble ahora que lo pensó. Tenía sentido, al menos, de alguna manera. Por otra parte, no sabía mucho sobre la tercera magia, solo lo básico. Sin embargo, las almas eran algo de lo que sabía un poco. El resultado se convertiría en una nueva alma, después de lo cual ella formaría al bebé para colocar el alma, ¿correcto? Continuó por Rhea, decidiendo ver si su suposición era correcta. En su mayoría. Ella no lo coloca exactamente en un cuerpo, el resultado es la formación de un bebé junto al alma. Es muy similar a la reproducción regular, pero hecha de una manera muy diferente. Sin embargo, estoy bastante seguro de que sé lo que estabas pensando, así que diré que en su mayoría tienes razón. Dijo con una pequeña risa, aunque dejó escapar un suspiro al final. Así es como lo hace Atenea, para asegurar su estatus de diosa virgen. Ninguna otra diosa virgen ha pasado por esto, solo Atenea, aunque su proceso diferiría debido a su naturaleza. Shirou podía entender un poco. El de Atenea fue más fácil, ya que tenía sentido. Pero la del otro, te estoy siguiendo hasta ahora. Él le dijo, inseguro de lo que vendría después. A menos que, esto tiene algo que ver con lo que quieres decirme, ¿no? Él le preguntó, ya teniendo una suposición de lo que iba a decir. Sintió algo anoche, pero no estaba seguro de lo que era. Rhea le dio una cálida sonrisa, uno que estaba llena de felicidad. Fue suficiente para confirmar sus pensamientos. No ha habido otra diosa virgen además de Atenea para hacer eso, hasta hace poco. Shirou miró hacia la casa, sintiendo una extraña emoción con la que no estaba familiarizado. Sentí algo, por eso me dirigí aquí para confirmarlo, y efectivamente, sucedió. ¿Sabes cómo sucedió? Ella le preguntó, haciendo que sacudiera la cabeza, aunque él nunca volvió la cara de la casa. Ustedes dos piensan el uno en el otro como familia y ya poseían un vínculo. Sin embargo, anoche, ustedes dos se unieron espiritualmente, alma a alma. Abrieron sus corazones el uno al otro, y las llamas que ustedes dos poseen se convirtieron en una. Una llama de amor, familia y hogar, estaba unida a una llama de creación y acero. Te pregunté si la amabas, porque ella tenía que verte como su contraparte, su pareja, para que todas esas cosas se unieran. Para mi hija, el proceso es increíblemente difícil y casi imposible, por lo que me sorprendió. Incluso yo no entiendo completamente la lista completa de requisitos. El fuego representa muchas cosas, es lo que Estia me dijo cuando me dio esa llama. Creación, amor, pasión, muchas cosas muy diferentes. Pero, también representa la vida. My Unlimited Blade Works puede funcionar como una forja, que crea. Todo tenía que alinearse. Shirou dijo en voz baja, aunque Rhea pudo escucharlo. ¿Qué harás ahora, Shirou Emilia? Ella le preguntó con un zumbido, aunque Shirou simplemente se puso de pie, antes de volverse para mirarla. No creo que sea un buen padre. Por otra parte, mi madre probablemente pensaba lo mismo. Has visto mis recuerdos. ¿Sabes cuántas personas, espíritus heroicos, desearían poder tener un hijo o una familia? Él le dijo, la imagen de Kiyohime y Mata Hari apareció en su mente, siendo la primera en la que podía pensar. Mi propia madre deseaba que yo tuviera una vida plena y feliz. He enfrentado muchos desafíos en mi vida, he enfrentado a dioses y demonios, héroes y villanos, y bestias nacidas de la humanidad. No veo ninguna razón por la que no esté a la altura de las circunstancias ahora.
Él le dijo, aunque Rea podía ver un ligero temblor en sus manos. Es normal tener miedo, Shirou. Tener un hijo es una gran cosa. De repente te despertaste para descubrir que tendrías uno, con una diosa nada menos. Cualquier otro mortal estaría legítimamente en pánico en este momento. Especialmente cuando se considera que diosa es. Ella le dijo, aunque era principalmente para ver qué decía. Sabía que Shirou no era la mayoría de los hombres. Si te refieres a otros dioses, no me importan. Me he enfrentado a peores que los dioses. Mi miedo no nace realmente de nada sobre la situación. Tiene más que ver con mi propio sentido del yo. Puedo enfrentarme a cualquier cosa con poco o ningún miedo. Él respondió, haciendo que Rea sonriera. No tengo ninguna duda al respecto. No tienes idea de lo que estás sintiendo. Puedo verlo, pero también sé por qué te sientes así. Es por eso que te dije que no eres como Archer, ni la otra versión. Simplemente te está golpeando. Incluso ahora, puede que no lo entiendas, pero para eso está ella. Dijo Rea, señalando hacia la casa. Shirou, no te mentiré. Esto será difícil, lo sé, porque soy madre. Pero, todavía estás pensando como un héroe, y no como un hombre. Eso hizo que Shirou la mirara a los ojos, un poco sorprendido. Sé un hombre, no el héroe. Confía en el uno en el otro, confía en el uno en el otro y encontrarán la respuesta a todas sus preguntas. Shirou podía ver una expresión de comprensión en su rostro. Shirou respiró hondo. Todavía no sabía lo que haría, o lo que pasaría, pero sabía que Rea tenía razón. Mientras tuviera a Hestia con él, podría resolverlo. Lo sorprendió, pensando de esa manera. He hecho lo que vine a hacer. Ahora, tienes que hacer lo que debes hacer. Ve, Hestia se despertará pronto. Tal vez, despertarse con un desayuno recién hecho sería un buen regalo, ¿no? Dijo con una risita, antes de darle una palmada en la espalda a Shirou. Estarás bien, Shirou. Creo en ti, y Hestia confía en ti. Si alguna vez necesitas algo más, llámame. Ella dijo, antes de teletransportarse. Shirou se quedó parado allí, contemplando sus palabras. ¿Cómo se supone que debo llamarte? Pensó distraídamente. Dejó escapar un suspiro, antes de mirar hacia la casa. Porque esto se siente peor que ser responsable de la restauración de la humanidad. Se rió ligeramente para sí mismo. ¿Un padre, eh? Es una pena que mi madre no pueda estar aquí para verlo. Pensó para sí mismo, antes de comenzar su caminata hacia la casa. Haría lo que dijo Rea y confiaría en Hestia. Haría lo que mejor sabía hacer y continuaría avanzando, paso a paso. Solo que esta vez, no estaría solo. Shirou entró en la casa, antes de decidir hacer lo que dijo Rea. Se acercó a la cocina, sacando todo lo que necesitaba. Miró hacia atrás hacia Hestia. Tal vez, no merezco esto, pero supongo que seguiré el consejo de mis amigos y seré egoísta. Pensó con una sonrisa. Hestia tuvo un sueño agradable, aunque tenía la sensación de que no sería un sueño por mucho más tiempo. Todavía no sabía qué le diría Shirou. Ella esperaba que él no estuviera enojado, o decepcionado, o realmente tuviera sentimientos negativos. Sabía que lo que sucedió era egoísta de su parte, pero sentía que era lo correcto en el momento. Ni siquiera sabía realmente lo que sucedió, solo que se sentía bien. Honestamente, ni siquiera sintió el miedo que una vez sintió. En cambio, solo sintió felicidad. Esperaba que Shirou sintiera lo mismo. Nunca le había preguntado a Shirou sobre sus pensamientos sobre tener hijos, ahora que lo pensaba. Mientras pensaba esto, un olor familiar y encantador la alcanzó. Sus ojos se abrieron lentamente. En el momento en que lo hizo, notó que Shirou no estaba allí. Ella se sintió un poco decepcionada al darse cuenta, pero luego notó que él estaba terminando de cocinar lo que estaba haciendo. Aparentemente, la había visto hacer algunos movimientos, porque de repente se quedó quieto por un momento. Luego vio una pequeña sonrisa aparecer en su rostro. Buenos días, bueno, en realidad es tarde. Se encogió de hombros. Pensé que te dejaría dormir y prepararía un poco de desayuno. Ella lo vio comenzar a colocar comida en algunos platos. Ya veo. Gracias, Shirou. Dijo un poco torpemente, comenzando a levantarse de la cama. Vio a Shirou mirarla con expresión confusa.
Bueno, no creo que tengas que agradecerme por preparar el desayuno, pero de nada. Estaba un poco sorprendida por la falta de reacción de Shirou. Estoy haciendo un gran problema cuando no lo es, pensó para sí misma, antes de negar con la cabeza. No, es un gran problema para mí, tal vez él está tratando de hacerme sentir menos incómodo al respecto. Su rostro se quedó sin palabras por un momento. Estoy actuando como una niña que acaba de recibir su primer beso. Sin embargo, cuando lo pensó, eso era realmente cierto. Ella dejó escapar un pequeño gemido al darse cuenta. Correcto, diosa virgen. De acuerdo, Estia. Escuchó a Shirou preguntar, haciéndola recordar lo que estaba haciendo. Sí, no hay problema, solo pensar es todo. Ella respondió con una sonrisa. Shirou simplemente asintió, antes de colocar los platos sobre la mesa cerca del área de la cocina. Sabes, no tenías que venir a la mesa. Él le dijo, mirándola sentarse a la mesa. Ella inclinó la cabeza, sin entender lo que quería decir. Rastrea. Luego extendió su mano y formó una pequeña mesa junto a él. Podría habértelo traído. Me aseguraré de recordar eso, Shirou. Pero, tenía ganas de comer en la mesa contigo hoy. Ella respondió, aunque en realidad, era porque tenía que contarle a Shirou sobre su situación actual. Shirou dejó escapar un zumbido ante sus palabras, antes de colocar la comida. Estia estaba un poco sorprendida por Shirou, o más bien, por el hecho de que no le disgustaba la atmósfera actual. No podía contar las veces que habían hecho esto antes, ya que Shirou siempre le preparaba el desayuno, pero ahora se sentía diferente. El ambiente se sentía más cálido. O tal vez, fue solo por ella. Sin embargo, iba a tener que arruinarlo. No quería prolongarlo más. Era mejor terminarlo, al menos ella eso pensaba. Sentó los utensilios en su mano, antes de mirar a Shirou. Simplemente la miró con una mirada curiosa, antes de copiarla. Shirou, no estoy seguro de cómo decir esto, así que seré directo. Ella dijo, reuniendo su coraje. Honestamente, actuar así era muy diferente a ella. Por lo general, esto sería realmente simple. Sin embargo, pensó que tenía que ver con todo el tiempo que pasó con Shirou. Shirou simplemente le sonrió, antes de negar con la cabeza. No tienes que decir nada. Ella lo vio frotarse la parte posterior de su cabeza, algo que había visto tantas veces que lo esperaba. Ya lo sé, así que no hay necesidad de estar tan nervioso. Él ya lo sabe. Sus ojos se abrieron ante la información. ¿Cómo te enteraste? Sin embargo, tenía la sensación de que ya sabía cómo. Es posible que Rea haya pasado cuando estabas dormido. Él respondió, sin perder nunca la sonrisa reconfortante que le estaba disparando. Lo admito, me sorprendió, entre otras cosas. Debe haber notado algo, porque Shirou procedió a ponerse de pie y caminar hacia ella. Estia, está bien. Estoy bien, feliz incluso. Todavía estoy un poco embarrado en los detalles de todo el asunto, pero no tienes que parecer tan asustado. ¿Realmente parezco asustado? Estia pensó, antes de pararse y mirarse en un espejo cercano. Oh, supongo que me veo así. Lo siento, acabo de tener una larga lista de cosas que iba a decir. Me recuerda a cuando estaba enojado contigo. Ella le dijo, haciendo que su rostro finalmente cambiara, tomando una apariencia ligeramente decepcionada. Acumulé el coraje y la determinación para la revelación, ahora me siento engañado. Shirou dejó escapar una pequeña risita. Bueno, ¿qué tal si prometo no interrumpir la próxima vez? De esa manera puedes sacarlo de tu sistema. Estia lo miró con los ojos ligeramente entrecerrados, lo que le hizo soltar una risa nerviosa. Ella dejó escapar un suspiro, antes de acercarse a él y mirarlo a los ojos. ¿Por qué eres tan alto? Ella pensó, ya que era una cabeza más baja que él. Podía hacerse más alta, pero estaba algo apegada a su forma actual. ¿Estás seguro de que estás bien con eso? Quiero decir, te lo puse sin preguntarte cómo te sentiste primero. Simplemente se sintió bien en el momento. Incluso si tu mamá no viniera a hablar conmigo, estoy segura de que habría estado bien. Quiero decir, podría haber entrado en pánico o algo así, pero me habrías hablado de ello. Además, cualquier duda que tenga no es exactamente sobre un niño, sino más bien sobre mí mismo.
Él le reveló, haciendo que ella dejara escapar un gemido decepcionado. Pero, estoy dispuesto a superar eso. O intentarlo. Nunca antes había confiado en nadie, así que soy un poco nuevo en todo esto. Pero, estoy dispuesto a intentarlo. No, eso no está bien, quiero intentarlo. Él le dijo, frotándose la parte posterior de la cabeza nuevamente. Estia inclinó la cabeza, antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo. Ella sonrió, antes de entrar en él. Eres realmente malo en esto. Ella dijo con una risita, antes de proceder a abrazarlo. Incluso peor que yo, y soy una diosa virgen. Luego sintió que Shirou dejó escapar un zumbido. Gracias, Shirou, por aguantar todo esto. Sé que esto es un poco al revés, pero para una diosa y alguien con una cosmovisión distorsionada, supongo que este tipo de comienzo solo tiene sentido. Sí, supongo que tienes razón. Dijo en voz baja. Entonces, ¿te importa si pregunto, cómo va a suceder esto exactamente? ¿Cómo, es similar a los humanos? Él preguntó, haciéndola reír. Ella pensó que él tendría curiosidad al respecto. Sin soltarlo, procedió a explicar algunas cosas. Bueno, más o menos depende. Para las mujeres humanas, su embarazo en realidad no duraría tanto tiempo. Está un poco acelerado. Para las diosas, bueno, depende de su estado de ánimo. Personalmente, preferiría hacerlo normalmente, como un humano, aunque solo sea para experimentar la maternidad. Sin embargo, me temo que eso tendrá que esperar. Ella le dijo. Sin embargo, ella no vio la expresión de perplejidad en su rostro, ni captó que insinuó por segunda vez. Me temo que tendré que apresurar un poco las cosas. Un mes en el Olimpo debería serlo. Es una cuestión de orgullo para mí. Ella dijo, principalmente para sí misma. Shirou no sabía que Estia todavía estaba un poco molesta con Athena, que era la razón de dicha prisa. Sabía que Atenea generalmente esperaba, al menos, 2 meses antes de dar a luz a dicho niño. Ella se negó a ser segunda, aunque admitiría estar un poco emocionada y ansiosa. Ya veo, así que un mes para prepararme entonces. Escuchó a Shirou murmurar para sí mismo. Espera, estaba preguntando por qué estaba planeando prepararse. Pensé que solo tenía curiosidad. Ella enfocó sus poderes en él, antes de darse cuenta de que en realidad estaba un poco emocionado. De hecho, hizo que sus ojos se abrieran. Realmente eres otra cosa, Shirou. Estoy pensando que deberíamos usar esa casa que compraste, ya que prefiero no tener un niño semidios en medio del bosque, un bosque en el que regularmente matas monstruos. Ella decidió decir. Sintió a Shirou tararear en respuesta, antes de sentir que él asentía con la cabeza a sus palabras. ¿Realmente toma mis palabras en serio? No. Bueno, supongo que puedo comenzar a prepararme durante ese tiempo. ¿Cuándo planeas irte? Él le preguntó. Ella se echó hacia atrás y lo miró, con él mirándola con una sonrisa amable en su rostro. Bueno, pensé que cuanto antes mejor. Iba a esperar unos días, pero ahora que básicamente arruinaste mis planes al ser tan tolerante y amable, creo que sería mejor. Además, significará que tendremos un mes entero juntos antes de celebrar el 4 de julio. Estia dijo con una sonrisa feliz. Estia siempre disfrutaba del 4 de julio, ya que tendía a reunir a las familias para un gran día divertido de celebración. Poder celebrarlo con su propia familia solo lo hizo mejor para ella. El solo pensamiento ya la estaba llenando de calor. Shirou soltó una risita ante sus palabras. Ya veo, eso tiene sentido. Entonces, supongo que eso significa que saldrás después de esto. Preguntó, a lo que Estia solo asintió. No te preocupes, el tiempo va a pasar volando. Además, tengo la sensación de que estarás ocupado mientras yo no esté. Ella dijo, finalmente soltándolo. Él inclinó la cabeza ante sus palabras. Luego hizo un movimiento con su mano, diciéndole que se inclinara. Shirou obedeció, inclinándose un poco, donde Estia colocó sus manos sobre su rostro. Solo diré esto. Afrodita se detuvo en la panadería mientras tú no estabas. Ella le dijo, viendo una expresión de sorpresa en su rostro. No te preocupes, si ella viene mientras yo no estoy, sus encantos no deberían funcionar en ti. Pero, aún así, pensé que debería advertirte.
Luego le sonrió, aunque tenía una mirada traviesa. Shiro había logrado tomarla desprevenida muchas veces desde que lo conocía. Entonces, sintió que este sería el momento perfecto para una retribución. Shiro levantó una ceja, antes de que Estia le diera un pequeño beso en la mejilla. Tuvo que usar ese coraje y determinación acumulados para algo. Hasta pronto, Shiro. Ella dijo, antes de soltar su rostro. Ella notó la sorpresa y el enrojecimiento en su rostro. Fue suficiente para hacerla sonreír y animar interiormente su victoria. Luego saltó junto a él, dirigiéndose hacia el hogar. Sin embargo, en su camino hacia allí, Shiro la interrumpió, justo cuando estaba a punto de teletransportarse. «Oh, Estia, antes de que te vayas», él dijo, aunque ella tenía una clara sensación, él tenía una sonrisa en su rostro. Podía sentirlo. Una sensación de temor comenzó a arrastrarse sobre ella. «Yo también te amo». No estaba dormido. Sus palabras hicieron que Estia tropezara, antes de que ella se teletransportara rápidamente, demasiado avergonzada para quedarse. Shiro se quedó mirando el hogar, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sabía lo que Estia estaba haciendo. Por supuesto, lo tomó desprevenido, pero logró recuperarse. Aún así, sintió que algo de preocupación se arrastraba sobre él. Supuso que no sería fácil simplemente, bueno, tratar de ser normal. La verdad innegable era esta, no era normal. No había sido normal desde el día en que lo sacaron de un incendio. Todas las cosas que experimentó desde entonces solo lo distanciaron aún más de ser normal. ¿Qué persona normal sería capaz de manejar las cosas que Fujimaruya le hicieron? Una parte de él se preguntaba si realmente podría hacerlo. Si pudiera tener una vida normal. Siendo realistas, sabía que eso era imposible. Su mala suerte básicamente aseguró que sería arrastrado a situaciones que no eran ordinarias. Su propia naturaleza lo hacía imposible, queriendo salvar y ayudar a otros. Sin embargo, eso no significaba que no lo intentaría. Separar esas dos cosas sería difícil, pero estaba seguro de que podía hacerlo. Como dijo Rea, tengo a Estia para ayudarme. Pensó, antes de respirar profundamente. Miró hacia la mesa, viendo las sobras allí. Supongo que limpiaré, antes de salir y preparar las cosas. Pensó para sí mismo, dejando escapar un suspiro. Honestamente, no tenía idea de lo que estaba haciendo, o qué hacer, pero era un solucionador de problemas. ¿Qué tan difícil podría ser? La respuesta: muy. Habían pasado 2 semanas, con Shiro visitando varias tiendas y comprando muchas cosas diferentes. Honestamente, no sabía casi nada sobre los niños. ¿Había interactuado con niños? Sí. ¿Bebés? No. Sin embargo, incluso sus interacciones con los niños eran limitadas. Más allá de salvar a los semidioses, las únicas veces que lo hizo, fueron con los niños sirvientes en Caldea. Incluso entonces, eran sirvientes y él era básicamente solo una niñera, junto con Archer, que era su yo futuro. Entonces, para aprender un poco más, hizo lo que mejor sabía hacer. Él estudió. Estaba agradecido por las bibliotecas y la inmensa riqueza de conocimientos que contenían. No se dio cuenta de cuánto extrañaba la tecnología hasta que llegó a este mundo. En Caldea, fue 2015. Aquí, llegó a finales de 1991. Por supuesto, no usó demasiado la tecnología, pero la usó para ciertas cosas. Por ejemplo, la recopilación de información. Entonces, Shiro estaba usando libros. Peor aún, lo estaba leyendo mientras trabajaba en su panadería. Apuesto a que Estia se reiría de mí si me gustara esto. Afortunadamente, fue un día lento. Entonces, pudo concentrarse en hacer lo que disfrutaba, que era hacer comida. O mejor dicho, hornear. No era algo que siempre disfrutó, pero después de convertirse en el panadero designado en Caldea, descubrió que disfrutaba viendo a la gente disfrutar de los postres y golosinas que preparaba. Shiro estaba sacando un nuevo lote de galletas, preparándose para colocarlas en el mostrador para los niños en la tienda, cuando entró otro cliente. Sin embargo, el cuerpo de Shiro se puso rígido y sus sentidos se pusieron en alerta máxima cuando notó un cierto olor. Uno que le recordaba a Medusa, Matar y algunos otros sirvientes. Realmente no quería saludar a este individuo.
puede tener resistencia a los efectos de encanto gracias a los dones de Hestia, el brazalete de Circe y Medea, y la resistencia innata que acumuló, junto con algunas bendiciones, que todavía estaba tratando de descubrir, pero aún lo aterrorizaba. Rastrea. Susurró. Después de activar sus circuitos para ayudar a negar algunos de los efectos, se volvió y saludó al nuevo cliente. Hola y bienvenidos a la panadería Unlimited Sweets, dijo, tratando de ocultar su ansiedad con amabilidad. En el momento en que se volvió, casi dejó de respirar. Hestia era la mujer más hermosa a sus ojos. Poseía una belleza como Marta, Jeanne, Kiyohime, Ereshkigal-Yokita, que era una belleza natural y sin pretensiones, muy parecida a una hermosa flor delicada. Una flor que podría matarte, pero hermosa de todos modos. Tenía una sonrisa pura, honesta y gentil, y sus ardientes ojos rojos irradiaban una calidez amorosa. La mujer frente a él, era innegablemente hermosa de una manera totalmente diferente. Su preferencia personal era alguien como Hestia. Incluso en Caldea, sus preferencias eran las mismas, ya que nunca le importó mucho la apariencia física. Entonces, pensó que ella tomaría una apariencia similar, ya que según Hestia, Afrodita aparece como el epítome personal de la belleza de una persona. En cambio, lo que vio fue a alguien que parecía una mezcla de algunos de los espíritus heroicos más atractivos físicamente que conocía. En particular, Escatach, Cleopatra, Medusa, Nerón, Kiara y Artemisa. Sin embargo, notó que estaba mezclado de una manera muy sutil. Tenía el pelo largo y rubio, ojos azules como un resorte claro y una piel perfecta y sin manchas. Su cuerpo estaba perfectamente proporcionado, tenía piernas largas y llamativas, una impresionante figura de reloj de arena, y parecía estar increíblemente en forma, al igual que Escatach. Su rostro era increíblemente similar a Nerón, Musasi y Arturia. Su mente luego repitió un recuerdo, Soy la encarnación de la diosa Venus, la flor de Olimpia. Mira mi belleza y gracia y siéntete libre de amontonarme alabanzas, maestro. Shirou sintió que sus cejas se contraían ante dicho recuerdo. Nerón nunca debe enterarse de esto. Sacudió la cabeza, antes de volver a enfocarse. Afortunadamente, no sintió ningún tipo de interferencia mental. La vio caminar hacia el mostrador, notando la gracia de sus movimientos y el balanceo de sus caderas. El vestido de satén rojo muy parecido a Nero que llevaba no ayudó a las cosas. Bueno, hola, guapo. No te he visto aquí antes. Debes ser el dueño del que tía me habló. Hablaba con una voz como la de Medusa, sin embargo, contenía una dulce alegría, similar a Mi nombre es Dite, es un placer conocerte. Luego le disparó una sonrisa deslumbrante. Shirou casi tuvo que romperse la mano detrás de la espalda, para evitar que su rostro se enrojeciera. Incluso entonces, tuvo que desviar un poco los ojos, lo cual fue un gran error. Oh, no hay necesidad de apartar los ojos, es solo una sonrisa, cariño. Dijo con una risita. Mierda, ella realmente es como pero en lugar de un humano, es una diosa literal. Shirou ya había comenzado a recordar los planes de contingencia que hizo para Medb y todas las formas en que trató con ella. Él gimió por dentro. Tengo la sensación de que me va a causar aún más problemas que Medb. Se frotó la parte posterior de la cabeza y dejó escapar una risa nerviosa, antes de sonreír a la diosa. Bueno, es un placer conocerte, Dite. Mi nombre es Shirou Emilia, y de hecho soy el dueño de este establecimiento. Él le respondió. Mientras ella no haga los mismos trucos en Medb, estaré bien. Algo en su respuesta debe haber sorprendido a la diosa, ya que sus ojos parecieron abrirse un poco, antes de que ella lo mirara con renovado interés. Afrodita no esperaba exactamente encontrarse con Shirou. Ella había querido visitar a Hestia y tener una charla amistosa con ella. A diferencia de la mayoría de las otras diosas, Hestia y ella tenían una amistad bastante buena. Siempre podía visitarla en su hogar, pero a veces, disfrutaba de la sensación de conversar en el mundo mortal. Sabiendo que Hestia ahora estaba ayudando a un mortal en una panadería, pensó que era su oportunidad de conocer más sobre Hestia y su amiga. Estaba interesada, ya que no podía recordar un momento en que Hestia estuviera interesada en un humano hasta este punto.
Entonces, decidió visitarla, y tal vez obtener algunas golosinas agradables mientras lo hacía. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la panadería, no era Estia la encargada del mostrador. En cambio, era un hombre humano. Un hombre humano bastante guapo, si ella fuera honesta. Tenía el pelo rojo con puntas blancas, ojos de bronce dorado que tenían un poco de color acero brillando y, lo que parecía ser, una cicatriz horizontal en su mejilla izquierda. Tenía una camiseta negra lisa con una hermosa bufanda roja y dorada alrededor de su cuello. La camisa hizo poco para ocultar el físico bien construido que poseía. Para un humano de esta época poseer el físico de un héroe, uno construido para batallas de vida o muerte, fue realmente sorprendente, especialmente teniendo en cuenta que estaba dirigiendo una panadería. Tenía una voz suave y amable, aunque ella podía escuchar algo de acero presente dentro. Por extraño que parezca, cuando la notó, no pareció mirarla como lo hacen la mayoría de los hombres. De hecho, su mirada parecía un poco más analítica y curiosa, en lugar de la mirada que ella esperaba de un hombre humano que la miraba. Se pregunta por qué. Por lo general, parecía el epítome de la atracción sexual o física de quien la miraba, pero él no parecía tan molesto. Sin embargo, pensó que él podría haber sido alguien que prefería la belleza como la de Estia, que era completamente diferente a la suya. Ella no pensó mucho en eso, hasta que habló con él. Sus palabras fueron capaces de encantar a casi todos los hombres humanos, aunque hubo algunas excepciones. Parecía que este humano era uno. Si bien tuvo alguna reacción cuando ella le sonrió, no era del tipo que ella esperaba. De hecho, simplemente lo ignoró y logró presentarse sin problemas. Su respuesta y su genuina sonrisa amable en realidad la tomaron desprevenida. Luego estaba su nombre. No parecía japonés, especialmente con el color del cabello, que era algo que la desconcertaba. Ella pudo verlo mejor, notando débiles cicatrices en sus brazos, así como la sensación extrañamente familiar que irradiaba. Él le interesó. Ella podía sentir sentimientos de amor dentro de él, y podía decir que él no era completamente inmune a sus poderes o apariencia. Sin embargo, su voluntad era fuerte e inflexible. De hecho, no pudo evitar temblar en el pequeño momento en que sus ojos se volvieron intensos, antes de su sonrisa. Lo que ella sentía de él era nuevo. Era como el acero. Honestamente, fue un poco emocionante. No había conocido a nadie así antes. Incluso los héroes del pasado, ni siquiera Ares, nunca le dieron ese tipo de impresión antes. Se preguntó qué tipo de hombre era este, especialmente porque Estia parecía cercana a él. Honestamente, no parecía alguien en quien Estia estaría interesada. Esto solo le intrigó más. Quería saber más sobre este humano. Quería ver qué era lo que causaba que Estia quisiera no solo protegerlo, sino también pasar tiempo voluntariamente con él en el mundo mortal. Ya veo. Tía habló muy bien de tus habilidades, y quería pasar y ver si realmente eras tan excepcional como ella dijo que eras. Shirou dejó escapar un zumbido ante sus palabras, antes de pasar una mano por su cabello. Bueno, ¿qué te gustaría tener? Mientras tenga los ingredientes, entonces se puede hacer lo que desees. Él respondió con una leve sonrisa. Afrodita lo observó de cerca, queriendo capturar cada detalle. Tenía que haber algo especial en él, y ella lo encontraría. Aunque solo sea por su propia curiosidad. Afrodita se llevó una mano a la barbilla, antes de mirar a Shirou con una sonrisa juguetona. ¿Qué tal 5 de estos muffins de pareja, pero puedes hacer que tengan corazones grandes en lugar de flores? Además, me gustaría un pequeño pastel de chocolate, aunque me gustaría que lo decoraras como si se lo estuvieras dando a tu amante. Ella le guiñó un ojo, a lo que Shirou simplemente negó con la cabeza, aunque Afrodita podía decir que sus miradas lo estaban afectando un poco. Bueno, al menos sé que se siente atraído por mi apariencia. Debo decir que tiene buen gusto. Esta es una de las mejores formas que un mortal me ha dado. Ella pensó, mirándose en un espejo después de que Shirou se volvió. Bueno, definitivamente puedo hacer esos muffins, pero el pastel será un poco desafiante. Sin embargo, definitivamente haré mi mejor esfuerzo. Él le respondió. Desconocido para Afrodita, pero Shirou pensó que solo copiaría un pastel que recibió durante San Valentín. La pregunta era, ¿cuál? Creo que casi muero por todo ese chocolate.
Pensó para sí mismo. Cuando comenzó a trabajar en los muffins, estaba un poco perplejo sobre qué hacer con el pastel. Sin embargo, él estaba agradecido por Afrodita, ya que ella le recordaba algunos momentos divertidos. Si bien todo ese chocolate puede haber sido malo para su salud, excepto tal vez cierta manzana, aunque eso fue malo para su salud por una razón diferente, apreció todo el trabajo duro puesto en esos regalos. Incluso Kiyohime, aunque hubiera preferido que no se envolviera con un arco. Eso fue particularmente malo para mi corazón. Como fue su segundo intento, elixir estúpido. Luego estaban Meriane, aunque eso tenía más que ver con el hecho de que casi me rompí los dientes cuando lo mordí. De hecho, soltó una pequeña risa ante ese recuerdo. Shirou simplemente sonrió ante los recuerdos. Había muchos más, como el chocolate que recibió de Shuten y Serenity, uno lo desmayó y el otro lo envenenó. Aunque, tuvo que admitirlo, ambos eran buenos. Mientras pensaba en ello, la elección perfecta entró en su mente. Copiaré el pastel que Machi y Fujimaru hicieron para mí. Tal vez agregue una espada de chocolate para no sentirme tan culpable por copiarla, pero funcionará perfectamente. Tenía fruta lista, así como un montón de glaseado y tal. Fue uno de los más memorables que recibió, ya que estaba increíblemente bien hecho. Claro, el que recibió fue un pastel de queso, pero podría ser lo mismo con un pastel de chocolate. Con una expresión determinada, Shiro estaba listo para comenzar. Moverse hábilmente por el área de la cocina en la panadería. Desconocido para él, pero Afrodita lo estaba observando de cerca. En realidad, estaba muy agradecido de que ella lo dejara trabajar sin distraerlo. Pudo concentrarse completamente en lo que estaba haciendo, lo que le permitió elaborar los productos horneados de mejor sabor. No solo eso, sino que ella era peligrosa. Probablemente la seductora más peligrosa que había conocido, excepto tal vez Kiara. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia esos hilos de los que Estia le había hablado. Bendiciones y hebras de divinidad que poseía. La teoría más probable que tenía sobre ellos era que eran representativos de los lazos que hacía con los sirvientes. De dónde era, no tendrían ningún significado real. Sin embargo, en este nuevo mundo, se manifestaron como bendiciones y hebras de divinidad debido a las reglas cambiadas. Su cánica de realidad, por ejemplo, no estaba siendo aplastada por el mundo cuando la activó. Más bien, era como si el mundo estuviera tratando de hacer espacio para ello. Todavía costaba energía mágica lanzar, pero cuando lo hizo, fue casi como si el mundo se acomodara a su existencia. Clasificándolo como un reino estable separado por completo. La idea era un poco aterradora. No había hecho muchas pruebas, pero notó que ciertos artículos en su mármol de realidad cuestan menos de lo normal. Incluso el arco de Orión, que estaba seguro de que era un arma divina, o al menos tenía atributos divinos, pudo ser analizado e incluso rastreado. No lo había intentado, pero estaba bastante seguro de que ciertas construcciones divinas podían rastrearse ahora. Trató de no pensar en eso, pero no le importó la actualización. De vez en cuando, Shirou podía sentir el poder de Afrodita arañando sus defensas. Supuso que Medea había instalado ciertas protecciones en sus encantos, considerando que podía sentirlo combatiendo el poder de Afrodita. Supongamos que el odio de Medea por Afrodita puede trascender mundos. Pensó con un resoplido divertido. Sin embargo, se sorprendió, ya que Afrodita parecía una persona bastante paciente, considerando que estaba sentada en el mostrador con una sonrisa en su rostro. Supuso que tomaría, entre 45 minutos y 1 hora y media, completar el pastel. Tal vez por eso pidió los muffins. Dejó escapar un suspiro. Esto va a ser 2 horas largas. Pensó, notando que ella abría mucho los ojos cuando la miraba, antes de que ella le diera un saludo juguetón. Shirou respondió con una sonrisa y un saludo propio. Si hay mundos paralelos, entonces me pregunto si hay otros yoes que tienen que lidiar con cosas como esta. Una panadería de todas las cosas. ¿Qué clase de poderoso guerrero y héroe se relegaría voluntariamente a dirigir una panadería? Artemisa pensó para sí misma. Mia había regresado con ella y lograron obtener información de una hija de Afrodita, aunque era como sacarse los dientes solo para que ella les dijera eso. Ella negó con la cabeza, no importaba.
El hecho de que lograran obtener esa información fue bueno. Significaba que ahora tenía una ubicación para el hombre llamado Shiro Emiya. Normalmente, ella no pasaría por todos estos problemas por algo como esto, pero se lo debía. Ella tuvo que admitir que fue sorprendente que él eligiera ser un panadero de todas las cosas. Sorprendentemente, ella no odiaba la elección. En realidad, hizo que su opinión sobre el hombre aumentara un poco. Sin embargo, ella se reservó su juicio hasta que realmente conoció al hombre. Lamentablemente, tendría que esperar. Se acercaba el solsticio de verano y ella tenía que hacer algunos preparativos antes de poder conocerlo. Aún así, eso no significaba que no pudiera enviar a sus cazadores a verificar las cosas. Mia conocía al hombre y estaba ansiosa por agradecerle por salvarla a ella y a sus amigos. Sin embargo, tuvo que enviar a alguien con más experiencia para que los acompañara. Tal vez, enviaré a Zoe para que los acompañe. Conmigo haciendo mis preparativos, ella tendrá algo de tiempo libre. Luego asintió para sí misma. Muy bien, lo haremos. Solo esperaba que no se encontraran con ninguna complicación en el camino. Muy bien, un pastel de chocolate, edición de San Valentín para un cliente muy paciente. Dijo Shiro, colocando el pastel frente a la diosa. Afrodita miró el pastel, admirando la bonita flor comestible rosa y las mariposas rosas, así como todas las demás decoraciones. Ella parecía sorprendida de que él lo convirtiera en un pastel apilado, pero sintió que debía exagerar. Ella parecía estar realmente impresionada, lo que lo hizo sentir subestimado. Si hubiera tenido más tiempo, así como un pedido más grande, podría haber hecho algo realmente impresionante. Es muy hermoso, casi sería una pena comerlo. Ella dijo, admirando aún más el pastel. Genial, parece que pasa. Pensó, antes de quitarse el delantal que llevaba puesto. Pero, voy a comerlo de todos modos. Dijo en un tono emocionado e infantil, incluso agregando una risita al final. Bueno, eso es bueno. Odiaría ser un pastel tan delicioso y verlo desperdiciarse. Afrodita lo miró, pero notó un cambio en la forma en que ella lo miraba. No estaba seguro de que le gustara. De todos modos, puedes tener eso aquí o puedo conseguirte una caja. Él le dijo, creo que me llevaré esto a casa y lo disfrutaré. No estoy seguro de querer que me veas rellenándome la cara todavía. Ella se rió. Sin embargo, Shiro estaba un poco preocupada por la forma en que redactó eso. Rápidamente metió la mano debajo del mostrador y agarró una de las cajas. Colocó cuidadosamente el pastel dentro. ¿Puedo conseguirle algo más, señorita Dite? Shiro puso su habitual sonrisa amable, aunque realmente estaba tratando de distanciarse lo más posible. No quería atraer la atención de la diosa del amor. Ella inclinó la cabeza y dejó escapar un pequeño zumbido. No, creo que eso será todo. Sin embargo, si me gusta este pastel, definitivamente volveré. Sin embargo, planeo volver de todos modos. Entonces, ¿por qué no piensas en otra cosa que pueda disfrutar y sorprenderme cuando regrese, de acuerdo? Ella dijo con un guiño, mientras le daba un beso. Recogió el pastel y los muffins restantes, y procedió a salir de la tienda. Si estaba agregando algo de influencia adicional a sus pasos, Shiro no podía decirlo. O más bien, se negó a reconocerlo, principalmente por el bien de su cordura. Los poderes de la diosa son aterradores. Al menos, lo atribuyó a eso. Cuando abrió la puerta, notó que ella lo miraba. Ella levantó una ceja, antes de que una sonrisa juguetona apareciera en su rostro. Luego se fue, permitiendo que la puerta se cerrara. Shiro se quedó allí durante un buen minuto, antes de dejar escapar una respiración profunda. Por favor vuelve antes de que regrese a la tienda. Pensó, mientras pasaba una mano por su cabello. Simplemente notó que su corazón latía muy rápido, lo que le molestaba. Sacudió la cabeza, antes de que una idea le viniera a la mente. Corrió hacia la pequeña mesa de la esquina en la que estaba sentado mientras esperaba a los clientes. Metió la mano en su bolso y sacó algunos libros. Se sentó a la mesa y comenzó a leerlos. Mientras lo hacía, sintió que volvía a la normalidad. Se echó hacia atrás, antes de sonreír para sí mismo. Un niño. Eso es todo lo que tengo que recordar. Pensó. Estaba feliz.
Afrodita no iba a cambiar eso. No iba a permitir que se dejara arrastrar por su ritmo. Esta vez fue tomado por sorpresa. La próxima vez, estaría listo. Sabía cómo hacer pociones, podía crear algo para ayudarlo. Medea, Circe, gracias por enseñarme todo lo que pudiste. Realmente me está ayudando. Afortunadamente, tuvo un resto bastante aburrido del día, aunque comparar su tiempo con Afrodita con todo lo demás, por supuesto que sería aburrido. Shirou cerró la tienda y procedió a regresar a su casa, o más bien, al nuevo hogar. Estaba configurado bastante bien de antemano, ya que se suponía que era el hogar de su taller, pero ahora, se sentía como un hogar adecuado. O más bien, tan apropiado como una casa podría llegar a ser sin una familia viviendo en ella. No importaba, ya que planeaba dirigirse al gran cobertizo tan pronto como llegara a casa. Estaba trabajando en algo importante, y estaba a punto de terminar. Probablemente terminaría esta noche, lo cual sería perfecto, ya que tendría tiempo de sobra antes de que Hestia regresara. Mientras regresaba a su casa, captó un olor familiar. O más bien, múltiples aromas familiares. Podía sentir que lo miraban mientras cabalgaba de regreso a casa. Sin embargo, solo estaban mirando. Era un poco extraño, aunque decidió ignorarlo después de recordar de dónde venía el olor. Las cazadoras de Artemisa. Genial, justo lo que necesitó. Gimió, pero pensó que, mientras no lo molestaran, no los molestaría. Solo esperaba que no estuvieran aquí por algo problemático. Sabía que era su mala suerte. Ahora que estaba tratando de ser normal, todo salía de la carpintería para asegurarse de que eso no sucediera. ¿Qué sigue? Atena aparece y me ciega con algo. Dejó escapar un suspiro. Después de llegar a casa, hizo su limpieza habitual, antes de decidir dirigirse al cobertizo. Sintió las miradas de las cazadoras, que lo miraban mientras entraba en el cobertizo. Afortunadamente, él mismo construyó la cosa, por lo que sabía que no podrían ver su interior. No es que vieran nada interesante. Aparte de espadas, pipas, máquinas, gemas, herramientas de grabado y pinceles, no había nada fuera de lo común. Se acercó a una mesa, donde vio su proyecto actual. Rastrea. Luego activó sus circuitos mágicos. Proyectó múltiples copias de Kansou y Bakuya. Shirou luego agarró algunos talismanes que había logrado recrear con sus habilidades de fabricación de talismán mediocres. Golpeó algunas espadas, específicamente, uno que encogió elementos y otra que ayudó a la estabilidad de un objeto. Después de reducirlos, comenzó a realizar su operación habitual de magia. Particularmente, alteración y refuerzo. Si podía transformar Kansou y Bakuya en armas, entonces podría alterarlas en casi cualquier cosa con suficiente práctica. Al menos, esa era su teoría. Honestamente, estaba teniendo problemas para mantener la estabilidad estructural de las proyecciones alteradas. La cosa era que era él usando solo sus propias habilidades, o las de sus otros yoes, lo que contaba a Muramasa por alguna razón. Sin embargo, notó algo. Después de trabajar por un tiempo, notó que su mago estaba cambiando. Incluso la magia y las runas que aprendió en Caldea, solo deberían ser de tercera categoría en el mejor de los casos, sin embargo, encontró que su uso de ellas mejoraba. Era como si, cuanto más tiempo permanecía en el mundo, más intentaba mezclar su sistema mágico con el suyo. Sin embargo, esta era solo una teoría que tenía después de que el segundo par de Kansou y Bakuya se rompieran. La otra teoría era que la llama de Hestia lo había cambiado ligeramente, permitiéndole hacer algún uso de otras magias. Luego, estaba la teoría que él pensaba que era más probable. La llama de Hestia y el sistema mágico del mundo se estaban enhebrando en el suyo, haciendo que los lazos que tenía con ciertos sirvientes se convirtieran en bendiciones. Una de las razones por las que creía esto era por Hestia y Rea y su propia creencia acerca de sus bendiciones. Como la bendición del sol, que era cosa de Apolo. Cuando preguntó al respecto, Rea pensó que podría haber venido de Tamamo, considerando su forma divina, Amaterasu. Esto lo llevó a preguntar acerca de sus otras bendiciones, que eran bastante numerosas. Ereshkigal e Ishtar, Eskatach, Artemisa, Circe, Quetzalcóatl, Euryale y Esteno, Tamamo, y algunos otros con divinidad, todos fueron notados en su alma. Y eso era solo las sirvientas.
No sabía el alcance total de estas cosas, pero cuanto más tiempo estaba allí, más fuerte se sentía. No podía llegar a odiar esto, ya que veía estas cosas como un regalo final de sus amigos. Puede que no sean como bendiciones de este mundo, ya que fueron descritas como hebras. Sin embargo, si los uniera, tenía la sensación de que surgiría algo nuevo. Le preocupaba. Afortunadamente, a menos que realmente usara esas bendiciones, pasarían desapercibidas. La cosa era que sentía que debía tratar de usar su poder. No lo había intentado antes, pero tenía la sensación de que el conocimiento estaba allí. Si lo que pensaba sobre su mago era cierto, entonces podría lograrlo. Trazó cosas de la memoria de Muramasa, cosas que le permitirían moldear las cuchillas elegidas en la forma deseada. En lugar de simplemente alterarlos, usaría sus materiales para crear algo nuevo. Después de crear todo y preparar sus materiales, trazó el martillo de Muramasa y se puso a trabajar. Una espada que desafía el destino. Templado por los desafíos más poderosos. El héroe perdido de la humanidad traerá cambios. A los que se enfrentan a él, solo les trae la ruina. Un rompedor de maldiciones, asesino de la lógica, luz en la oscuridad, oscuridad en la luz. La guerra no puede romperlo, el tiempo no lo doblegará y el mal no lo influirá. Una llama guía de la nueva era, una espada para los niños y un arco para la casa. Dentro de una hoja, cuchillas sin número. Las llamas traerán salvación. Una gran profecía rota. Llega una nueva era de héroes. No busques, no sea que pierdas el amor, la familia y la sabiduría. No busques, no sea que quieras que la montaña caiga. No busques, no sea que pierdas la victoria prometida. Un consejo de dioses se sentó en sus tronos, cada uno estupefacto y confundido sobre las palabras del oráculo. Zeus no quería nada más que encontrar esta espada, sin embargo, frenó el impulso. Sabía lo que significaban las últimas líneas. Al igual que todos los demás. Buscarlo solo traerá la ruina. Sin embargo, esto no significaba que no pudieran estar atentos. Todo lo dicho preocupaba a Zeus. El cambio estaba llegando, para bien o para mal. Lo que fuera que estuviera sucediendo seguramente traería problemas. El hecho de que el oráculo dijera que la gran profecía se rompió, causó cierto alivio. Sin embargo, esta profecía hizo que pareciera que los dioses no eran tan importantes en el gran esquema de las cosas. Hacía referencia a una nueva era de héroes, que eran semidioses. Le estaba causando dolor de cabeza. Los dioses presentes eran similares, aunque había uno que parecía más enojado que cualquier otra cosa. Zeus sabía por qué. El oráculo dejó claro que esta espada no caería ante Ares. Conociendo su ego, probablemente estaba furioso. Sin embargo, hizo que pareciera que una confrontación era inevitable. Si es así, ¿qué iba a hacer de ellos? ¿Qué tan grande era la amenaza de esta espada? Tenía una idea, uno que pondría en marcha. Sin embargo, estaba enfocada en algo completamente diferente. A diferencia de su esposo, ella podía leer un poco más profundamente en las cosas. Se preguntó, ¿por qué mencionó las cosas que hizo? Tenía la sensación de que los dioses tenían más que jugar en esto de lo que parecía. El amor, la familia y la sabiduría, eso la hizo preocuparse. No estaba completamente segura de si eso estaba relacionado con ellos, pero si lo estaba, ¿qué papel tenían que desempeñar? Afrodita y Atenea estaban en sus templos, con Hestia en algún lugar del Olimpo. Entonces, ¿tuvieron algo que ver con esta espada? ¿O estaba hablando de lo que vendría? Pensó en verificarlos, pero no sabía cómo calificaba la búsqueda. Ella podría correr el riesgo, pero ¿y si causara que algo malo sucediera? Esta profecía hizo difícil decidir qué hacer. Se sentaba en él, pero hablaba con ellos si tenía la oportunidad. Mientras no los buscara y entrometió, entonces debería estar bien. Además, estaba bastante interesada. Si tenía algo que ver con ellos, ¿qué hizo que esta espada fuera tan especial? Ella deseaba saber. Por otra parte, ella representaba la familia y el amor. ¿Significaba eso que ella estaba a salvo? Las profecías eran complicadas, incluso con la entrega algo sencilla, no estaba segura. Sin embargo, tenía la extraña sensación de que estaría exenta de las consecuencias.
Además, estaba bastante interesada en conocer la espada. La profecía lo llamó un héroe perdido de la humanidad. Ella tenía la sensación de que esto significaba que él no era un semidios. Tenía que ser un mortal. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ella no tenía hijos semidioses propios, ni tendría ninguno. Esto la amargó un poco, por lo que no le importó mucho Jason, al menos, hasta que rompió sus votos a Medea. Tal vez, los destinos me han dado una segunda oportunidad. Un héroe sin padre divino. Sin embargo, ¿tal cosa me haría volverme contra el Olimpo? No, seguramente no. Tantos qué pasaría si. Sin embargo, siento que tengo un papel que desempeñar. Esperemos y veamos, si los destinos realmente están funcionando, entonces aparecerá una señal. Ella había estado en camino a su habitación mientras pensaba esto, lo que la llevó a ver algo que no esperaba. Ella soltó un zumbido. Oh, Afrodita me dejó un regalo. Aunque le preocupaba, decidió darle a la diosa del amor el beneficio de la duda y abrió la pequeña caja. Para su sorpresa, había una nota, junto con una rebanada de pastel. Ella levantó una ceja, antes de abrir la carta. Oye, siento no haber podido asistir a la reunión. He estado ocupado con cosas súper importantes, pero como disculpa, te dejé esto. Es un delicioso pastel hecho para mí por un panadero bastante guapo en el mundo mortal. Bon apetite, con amor, Afrodita, diosa del amor. En la parte inferior de la nota había un dibujo tonto de Afrodita con corazones rodeándola, y ella haciendo un signo de paz con una sonrisa. Hera dejó escapar un suspiro. Al menos se disculpó esta vez. Ella miró el pastel. Bueno, si Afrodita dice que es bueno, entonces también podría probarlo. Pensó con una sonrisa. Shiro estaba empezando a molestarse un poco por la vigilancia constante. Honestamente, no fue tan malo al principio, pero pensó que ya lo habrían enfrentado. En cambio, mantuvieron su distancia y solo miraron. Tenía la sensación de que se estaban aburriendo, ya que no estaba haciendo mucho de nada, excepto ir a la panadería, ir a las tiendas y volver a casa a trabajar en su cobertizo. En este punto, tenía ganas de ser un poco misericordioso. Como era fin de semana, decidió participar en algunas prácticas de tiro. En este punto, necesitaba dejar de pensar en las cosas. El momento del regreso de Hestia se acercaba cada vez más, y si estaba siendo honesto, estaba un poco preocupado. Entonces, en lugar de preocuparse por eso, decidió despejar su mente practicando su tiro con arco. Entonces, se quedaría cerca de casa. Ella podría estar apareciendo ese día, el siguiente, o cuando sea realmente. Realmente no sabía cómo funcionaba el tiempo en el Olimpo. Entonces, esperaría comprar las cosas correctas para cuando ella regresara. Fue refrescante, preocuparse por algo bastante normal por una vez. Esas singularidades realmente deben haber hecho un número en mí. Nunca lo había notado antes, pero no me siento tan pesado como antes. Pensó para sí mismo, estableciendo un objetivo de tiro con arco mientras lo hacía. Poder establecer un campo de kyudo en su patio trasero era algo por lo que estaba feliz. Zoe-Nitzade era la mano derecha cazadora de Artemisa. Puede parecer joven, pero había vivido durante mucho tiempo. Había visto muchos héroes en su tiempo, incluido el gran Heracles, a quien odiaba más que a cualquier otro héroe. Él era la razón por la que odiaba a los semidioses y a los hombres, aunque le daría a este el beneficio de la duda. Ella y las otras cazadoras vieron al joven héroe pasar su día. Honestamente, él no era exactamente lo que ella esperaba cuando se enteró de él. Se levantaba temprano, hacía ejercicio y entrenaba, se duchaba, se dirigía al trabajo, compraba y regresaba a casa para trabajar en su cobertizo. Tenía un régimen bastante bueno, pero había algo que le decía que no estaba acostumbrado. A veces, parecía fuera de su elemento. Era amable y era una persona servicial, mientras que nunca miraba a las mujeres. Ella había observado de cerca, pero él parecía tener cierto desinterés en las mujeres. Ella sospechaba que él estaba en una relación, pero no podía estar segura. Cocinó, limpió y tenía una sonrisa muy bonita. Odiaba pensar eso justo ahora, pero se desvió. Ella podía decir que era un arquero, un cazador, un guerrero, y era un individuo bien leído que no rehuía el conocimiento.
Sus músculos y su entrenamiento le dijeron lo suficiente sobre él. Incluso si era un humano, poseía una habilidad increíble con casi cualquier arma. Era fuerte, tenía mucha resistencia y su resistencia era increíble, apenas sudando con algunos ejercicios que serían difíciles para la mayoría. De hecho, parte de su entrenamiento le recordó a la antigua Grecia, Roma y otras civilizaciones. Fue increíble verlo realmente. Le gustaba verlo entrenar, ya que los recuerdos que venían con él le recordaban sus días de juventud. Genial, ahora sonaba como una anciana. Ella dejó escapar un suspiro, antes de notarlo salir de su garaje con un arco y múltiples carcajes de flechas. Oh, no ha practicado tiro con arco antes. Solo pensé, ya que tenía un campo de tiro con arco y sus músculos parecían tonificados. Ella inspeccionó su arco, admirando su belleza. Desconocido para ella, pero el arco no era realmente suyo. Pensó que mostraría a las cazadoras el arco de la cazadora más grande que conociera. Tauropolos era un arco hermoso, uno que sabía que apreciarían. Y lo hicieron, cada uno estaba fascinado por el arco. Zoe en particular. Se sentía tan familiar, pero tan diferente. Se sentía como Lady Artemis y Lord Apollo, pero no fue así. Era un arco de cazador. Una parte de ella estaba llena de celos, pero otra parte de ella estaba impresionada. Ella podía decir que no era una reverencia ordinaria. El hecho de que lo tuviera, significaba mucho a los ojos de la cazadora. Ella lo vio realizar un conjunto de movimientos, cada uno fue bellamente realizado a la perfección. Sus ojos estaban enfocados, su respiración constante y la liberación fue excelente. No era tiro con arco normal. Era tiro con arco de la tierra de Japón. Ella misma lo había estudiado, queriendo ver si ayudaría su tiro con arco. La cosa era que nunca antes había visto a alguien realizar esos movimientos tan bellamente, mientras también golpeaba una diana. Ella continuó mirando, observando con gran interés mientras él repetía sus disparos. Una y otra vez, cada una tan perfecta y sorprendente como la anterior. Al menos podía respetar la dedicación y el trabajo duro que puso en dominarlo. Incluso su rango no era tan malo. Sin embargo, por lo que Mia y las otras cazadoras dijeron, tenía un alcance mucho más largo de lo que estaba mostrando en ese momento. También podía disparar mucho más rápido, pero ella podía decir que estaba disparando como una forma de meditación. Cuanto más miraba, más quería verlo intentarlo. Ella quería verlo cazar. Había algo en él que ella quería ver, pero no podía averiguar qué era. Tal vez, quería conocer a un héroe que no fuera una decepción. Uno que no quería odiar, porque, a pesar de lo que la gente pensaba, quería que le gustaran los héroes. La cosa era que siempre la decepcionaban. Siempre la golpeaban a ella o a los otros cazadores, o los trataban como si no fueran iguales, simplemente por lo que eran. Este hombre logró algo a lo que ella había dedicado su vida, así que realmente no quería que fuera un cabrón. Mientras miraba, notó que Shirou pareció ponerse rígida por un momento. Pareció estar atrapado por un momento, antes de respirar hondo. Zoe lo estaba observando cuidadosamente, notando que murmuraba para sí mismo. Ella inclinó la cabeza, sin entender lo que estaba pasando. Sin embargo, luego sintió que un sentimiento extraño se apoderaba de ella. Parece que hay monstruos cerca. Bueno, no podemos tenerlos corriendo, además, solo tomará un momento. Pensó para sí misma. Giró la cabeza e hizo algunas señales a los otros cazadores, quienes asintieron en respuesta. Giró la cabeza para ver a Shirou dirigiéndose hacia su casa. Ella quería quedarse y vigilar, pero parecía que él se dirigía a pasar la noche. Ella dejó escapar un suspiro. Habían pasado casi 2 semanas y no habían tenido que lidiar con monstruos todo el tiempo. Era molesto, pero era su trabajo. Ella dejó escapar un suspiro, antes de darse la vuelta y dirigirse hacia el disturbio. Shirou sintió la presencia de los cazadores y Ose, lo que le permitió desmaterializar su arco. Dejó escapar un suspiro de alivio. No estaba seguro de si podían sentir las cosas como él, pero si podían, entonces podrían sentir a Hestia. Una parte de él dudaba un poco en entrar, pero rápidamente pisoteó esa parte. Shirou tenía muchos pensamientos corriendo a través de su cerebro, entrando en la casa y dirigiéndose a la sala de estar.
Estia le dijo que volvería, así que decidió esperarla allí. Honestamente, fue extraño para él, ya que sentía que no había visto a Estia en mucho tiempo, aunque ese no era el caso. Lo atribuyó al estrés, a los cazadores y, lo más importante, a Afrodita y las travesuras que hizo. Incluso después de que pasó el tiempo, él todavía estaba en guardia, esperando que ella entrara por la puerta. Tal vez estaba traumatizado, no lo sabía. Sin embargo, no era importante. Después de algún tiempo, Shirou sintió que lentamente comenzaba a quedarse dormido en una silla bastante cómoda. Estaba cansado y sus ojos se cerraron lentamente. Mientras lo hacía, un sueño se dio a conocer. Shiro estaba apoyado contra Fujimaru, apenas manteniéndose de pie con el peso del otro. Era obvio, ambos estaban exhaustos y casi descompuestos por lo que estaba pasando. Se dio cuenta de que todavía se veía como ahora, aunque Fujimaru parecía estar vestido con un atuendo que no reconocía. Shirou, ¿todavía estás aguantando, incluso después de todo este tiempo? La escuchó hablarle. No pensaste que realmente te dejaría seguir solo, ¿verdad? Puede que no esté contigo en persona, pero siempre estaré aquí para apoyarte. Él le dijo, apoyando su cabeza hacia atrás contra la de ella. Es difícil, Shirou. Ojalá estuvieras aquí conmigo. Shirou tarareó en respuesta. Si hubiera podido, me habría quedado. Él respondió, mirando sus manos. Estaban ensangrentados y su cuerpo estaba bastante golpeado. Lo sé, Shirou, y habría ido contigo si hubiera podido. Pero, sin embargo, aquí estamos. Ella le dijo, con una voz casi solemne. A veces, quiero dejar de fumar y realmente no sé qué hacer. Ella dijo, antes de dejar escapar un suspiro. Tenemos que seguir adelante, ¿no? Shirou levantó la vista, sin ver nada más que estrellas. Sí, lo hacemos. Por la humanidad, por la Tierra, por todos nuestros amigos que depositaron su confianza en nosotros, y por todo lo que tenemos ahora. Ninguno de los dos puede detenerse, porque no está en nosotros rendirnos. Incluso si nos sentimos completamente descalificados. Dijo, aunque sentía que se estaba diciendo a sí mismo. Sintió que una mano agarraba la suya, aunque no miró para ver. ¿Estás feliz, Shirou? Lo soy, incluso si no lo merezco. Él respondió, sintiendo un aguijón de culpa. Sin embargo, su mano solo agarró la suya con más fuerza. Bien, porque te lo mereces. Tenemos que disfrutarlo, de lo contrario, nos arrepentiremos más tarde. Ella soltó una pequeña risa, y estoy segura de que siempre dices algo al respecto, sin arrepentirte, ¿verdad? Shirou respondió con una risita propia. No sé, no suena como yo. Suena un poco pretencioso si me preguntas. Eso la hizo soltar una risa genuina. Los dos notaron que el área en la que estaban comenzaba a agrietarse. Parece que estamos fuera de tiempo, Shirou. Ella le dijo, agarrando su otra mano. Le dije a Ofelia que eras demasiado terca para morir. Me alegro de ver que tenía razón. Shirou solo dejó escapar un pequeño resoplido. La terquedad puede no ayudar con dioses, titanes y monstruos esta vez. Eso ni siquiera menciona todo lo demás que está sucediendo. Casi tuve un ataque al corazón hace unas semanas, solo por estar cerca de una diosa. Él respondió, un poco molesto. Siento lo mismo, pero eso no significa que no podamos intentarlo. Así que, prométeme, seguirás vivo hasta que te encuentre. Ella le dijo, haciendo que dejara escapar un suspiro. Lo prometo. Pero, tienes que prometerme que cuidarás de todos por mí. No puedo imaginar cómo se llevaron mi partida. Se rió entre dientes. Bueno, la última vez que lo comprobé, algunos se dedicaron a encontrarte, donde quiera que estés. Aunque, a juzgar por lo que siento, algunos pueden no estar muy contentos con su situación actual. Ella bromeó, haciendo que él temblara al pensarlo. El desmoronamiento estaba cada vez más cerca. Fujimaru, dijo, pero sintió que ella sacudía la cabeza. No, ni siquiera comiences, Shirou. Ella soltó sus manos, antes de darle la vuelta para mirarla. No puedes empezar a dudar de ti mismo ahora, de lo contrario empezaré a dudar de mí mismo. Ella le dijo, antes de sonreírle con su habitual sonrisa brillante. Eres realmente una chica problemática, a veces.
dijo, frotándose la parte posterior de la cabeza con una pequeña sonrisa en su rostro. Buena suerte, Fujimaru, y no lo olvides nunca, todavía estoy contigo. Ella dio un paso adelante y le dio un rápido abrazo, uno que él correspondió, que la tomó desprevenida, haciendo que su sonrisa se ensanchara. Lo mismo va para ti, Shirou. Tal vez la próxima vez, tengamos más tiempo para hablar. Ella le dijo, antes de dar un paso atrás. Su forma luego cambió, volviéndose fresca y ilesa. Y no te preocupes por nada, Shirou. Si alguien se lo merece y puede manejarlo, eres tú. Ella dijo, extendiendo la mano y acariciando su cabeza, aunque tuvo que ponerse de puntillas para hacerlo. Sé feliz. Luego volvió a bajar, antes de darle otra sonrisa, que Shirou reflejó con un movimiento de cabeza. Su propia forma volviendo a la normalidad. Justo cuando el mundo comenzó a convertirse en nada, los dos hablaron al mismo tiempo. ¿Tienes esto? Y al momento siguiente, Shirou estaba de vuelta en su sala, de estar con una sonrisa en su rostro. Shirou, escuchó una hermosa voz que lo llamaba, lo que lo hizo girar hacia el orador. De pie cerca estaba Estia, mirándolo con una sonrisa curiosa. Shirou soltó una pequeña risita, antes de ponerse de pie. Sé feliz, ¿eh? Se acercó a la diosa, cuyo rostro se enrojeció cuanto más se acercaba. Bienvenida a casa, Estia. Dijo con una sonrisa. Los ojos de Estia se abrieron, antes de responder con su propia sonrisa brillante. Es bueno estar en casa, Shirou. Ella dijo, agarrando su mano. ¿Estás listo? Ella preguntó, haciendo que inclinara la cabeza, antes de asentir. Entonces vamos. Su voz estaba emocionada, más emocionada de lo que él podía recordar. Ella lo arrastró a través de la casa, dirigiéndose hacia el dormitorio principal. Ella lo llevó a él, antes de conducir hacia una cuna de madera de algún tipo. Uno que se veía muy bien hecho. Antes de mirar, Shirou pensó en su sueño, recordando sus palabras. Abrió los ojos, antes de mirar a un niño pequeño. En el momento en que lo hizo, sintió que dejaba de respirar por un momento. ¿Una niña? Preguntó, aunque era retórico. El niño tenía el pelo castaño oscuro, casi negro en realidad, aunque también había rayas rojas presentes. Su rostro era casi una mezcla casi perfecta de los dos, aunque conservaba los ardientes ojos rojos de Estia. El niño le sonrió, haciendo que respondiera con una sonrisa de contenido propia. ¿Tiene un nombre? Preguntó, sin alejarse del niño. Escuchó a Estia soltar un pequeño zumbido. Su nombre es Miyu. La escuchó decir, haciendo que volviera la cabeza hacia ella. Ese era un nombre familiar, especialmente porque era el nombre de su hermana de otro mundo. Estia simplemente le sonrió. Pensé que sería un buen gesto, además, realmente me gusta. Ella dijo, balanceándose de un lado a otro sobre sus pies. Muy bien, Miyu entonces. Supongo que no nos dejarás a los dos solos en esta casa, ¿verdad? Preguntó, sabiendo cómo eran los dioses cuando tenían un hijo. Sin embargo, también conocía a Estia. Especialmente cuando notó su sonrisa. Por supuesto que no. Yo no soy un atleta olímpico y tú no eres de este mundo. No veo que se infrinja ninguna ley. Además, somos una familia, y estoy bastante segura de que soy la diosa de la familia. Además, se supone que las familias deben permanecer juntas. Ella dijo, abriéndose camino junto a él. Shirou negó con la cabeza, antes de que ambos volvieran a mirar a Miyu. Mencionaste que hacíamos todo al revés, ¿no? Preguntó, haciendo que Estia lo mirara con una ceja levantada. Lo hice, pero creo que es porque ninguno de nosotros sabe realmente lo que estamos haciendo, o realmente cómo funciona todo esto. Sin mencionar que ambos somos nuevos en esto. Tú con lo que hizo mi mamá, y yo con, bueno, las relaciones en general. Dijo con una sonrisa. Sabes, tuve un sueño bastante interesante antes. Dijo, haciendo que ella lo mirara con curiosidad. Creo que lo necesitaba. De lo contrario, bueno, probablemente me echaría atrás. Estia estaba un poco perpleja, no entendía lo que estaba diciendo. Sabes, ahora tenemos un hijo. Si estamos haciendo las cosas al revés, entonces solo hay una cosa que viene antes de eso. Shirou, ¿de qué estás hablando?
Ella preguntó, sin entender lo que estaba diciendo. Ella había planeado contarle a Shirou sobre Athena, pero ahora, estaba un poco preocupada por Shirou, ya que no tenía sentido. Espera, Afrodita pasó por allí, ¿no? Apuesto a que es por eso que estás hablando raro. Ella le dijo, aunque él solo negó con la cabeza. Ella lo hizo, pero no es por eso que estoy haciendo esto. Bueno, no completamente. Solo quería, bueno, tratar de ser una familia. Entonces, hice esto para ti. Dijo, antes de sacar algo de su bolsillo. Él abrió su mano antes de colocarla en su palma. Era un anillo blanco adornado, con patrones hexagonales. Pensé que esto ayudaría. Podía sentir que reaccionaba a algo, aunque no sabía qué. Miró el anillo, por un minuto, antes de mirar a Shirou con una expresión perpleja. Entonces una mirada de comprensión se le ocurrió. Sus ojos se abrieron, su rostro se enrojeció como una cereza, y su boca se abría y se cerraba, pero no salieron palabras. Shirou se frotó la parte posterior de la cabeza, con una sonrisa algo culpable en su rostro. No pensé que reaccionarías así, para ser honesto. Supongo que realmente soy malo en estas cosas. Sin embargo, le dijo que Estia rápidamente se metió en su otro bolsillo, sacando un anillo negro. Los dos instantáneamente hicieron clic juntos, deteniendo todo movimiento. No hace falta decir que Estia se dio cuenta de lo que eran. Miró a Shirou, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. Honestamente, no podía creer que él estuviera haciendo esto. Fue completamente al revés. Todo. Normalmente, los dos resolverían todo, pasarían tiempo juntos, descubrirían si se amaban, se comprometerían, etc. Eso no es lo que sucedió en lo más mínimo. Ella había sido abrumada por la emoción, sintiendo la calidez de Shirou y recordando su amistad hasta ese momento, así como lo que sentía por él en general, incluyendo cómo se sintió cuando casi muere. Luego estaba Atenea. Eso también lo estimuló. Fue demasiado rápido. Sin embargo, se sintió muy feliz en este momento. Era un hecho, los dos tuvieron un hijo, que nació de sus almas uniéndose entre sí. Honestamente, eso fue más íntimo que cualquier otra cosa. Miró a Shirou, viéndolo parado allí con esa sonrisa habitual en su rostro. Somos realmente malos en esto. Pensó para sí misma. Sin embargo, ¿no significará esto que Shirou es mío? Pensó con una sonrisa y una cara roja. Sin otro pensamiento o palabra, rápidamente colocó el anillo de Shirou en su mano y el suyo solo. Espero que sepas en qué te estás metiendo, Shirou. Shirou inclinó la cabeza, bueno, tendré mucho tiempo para resolverlo. Él respondió. Entonces, ¿qué hacemos ahora, diosa de la familia y el hogar? Preguntó con una sonrisa juguetona en su rostro. Estia simplemente sonrió ante sus palabras, antes de volverse hacia Miyu. La levantó y la sostuvo. Tal vez, deberíamos comenzar por abrazar a tu hija. Dijo con una sonrisa en su rostro. Honestamente, estaba extremadamente nerviosa y enloquecida, no de mala manera, pero estaba feliz. Podía sentir que Shirou estaba feliz. Honestamente, esto era lo que ella quería. Desconocido para ella, pero esto era lo que Rea también había querido. Lo que pasa con la felicidad y dejarte llevar por el momento, es que te hace olvidar cosas importantes, y Estia olvidó mencionar algo bastante importante. Desconocido para Shirou, pero durante el feliz momento que estaba teniendo con Estia, algo se estaba moviendo. Con las profecías, vinieron obstáculos y pruebas. Su presencia no pasó desapercibida en el mundo, ni tampoco el poder que poseía. Sin embargo, si había algo en lo que Shirou era bueno, era en superar sus límites. Los titanes se movían, los monstruos regresaban, los semidioses se frustraban, los panteones desconfiaban y la guerra se acercaba. La única diferencia entre ahora y entonces, era que Shirou ahora tenía algo que perder. Capítulo terminado. Decidí terminarlo en esto y esperar la introducción de Annabeth. No odies el nombre que elegí, apesto los nombres, pero pensé que tendría algún sentido. No quiero explicar demasiadas cosas, así que si quieres preguntar sobre algo, siéntete libre, generalmente respondo. Escribí esto porque estaba atrapado en mi cerebro, así que sí, tercer capítulo justo después del segundo.
Realmente no podía pensar en mucho más que decir, aparte de que espero que hayan disfrutado. Quería centrarme más en el lado no combatiente de las cosas en esto, pero habrá algo por venir. La historia se ralentizará, porque quiero mostrar que las relaciones personales de Chirou crecen y lo cambian un poco más. Rea tendrá un papel importante que desempeñar, al igual que Era, porque quiero probar algunas cosas con ellos. Diré que Esti es la pareja principal, pero Chirou desarrollará relaciones cercanas con otras dos personas además de Athena. Ya sea platónico o no, bueno, no lo estropearé. También quiero decir, en el último capítulo, que la gente estaba haciendo un gran problema con un estilo de lucha que no era un estilo de lucha. Dije que era solo una estrategia de último esfuerzo, pero supongo que se perdió en la traducción. De todos modos, espero que todos hayan disfrutado del capítulo. Gracias por leer, y como siempre, hasta la próxima.